pura cepa. AUKUS, una alianza para contener a China. Sí, ¿Qué es esto? Así es. Hace unos años, Australia venía buscando renovar su flota de submarinos, ¿no? Lo cual muchas veces hemos hablado de adquisiciones de armas en diferentes países. En general hay un requerimiento técnico y ese requerimiento técnico se traduce en ofertas por parte de posibles proveedores del material. Hay condiciones que tiene el comprador, el vendedor, negociaciones, todo. Australia avanza con un contrato con los franceses, que los franceses vienen teniendo mucho éxito en el rubro submarinos en los últimos años, o submarinos convencionales. Pero bueno, empiezan a surgir dudas, presiones, cuestionamientos al proyecto. Era un proyecto grande, estábamos hablando de 90.000 millones de dólares en ese momento, para unos 12 submarinos de capacidad convencional. Pero surgen una serie de cuestionamientos sobre el qué tipo de submarinos debería tener Australia, sobre cómo es su vínculo con sus aliados en la región, y obviamente siempre pensando en China. Para Australia la clave en todo esto es su rol en un potencial conflicto en el Indo-Pacífico, su vínculo estrecho con Estados Unidos, con el Reino Unido, y cómo se vería un conflicto de esas características. Australia, en lo que termina siendo un conflicto no solo comercial, porque terminan pagando más de 600 millones de dólares por haber rescindido el contrato con los franceses, sino que también obviamente un choque muy fuerte. Los franceses no estaban muy contentos de perder un contrato de 90.000 millones de dólares por submarinos. Cancelan 90.000 millones de dólares por los 12 submarinos. Los australianos también tenían condiciones muy particulares. Querían construirlos ellos, querían toda la transferencia de tecnología, integrar sistemas que ellos venían desarrollando o de otros proveedores a los submarinos. Entonces no los estaban comprando como exactamente te los vendían los franceses. Y eso te sube todos los costos. Sí. Cancelan este contrato, hay una crisis diplomática de por medio. Obviamente tensiones, a la empresa francesa le terminan pagando casi 600 millones de dólares por este cancelamiento de contrato, y aparece la alternativa. La alternativa termina siendo un proyecto mucho más caro, porque si a vos 90.000 millones de dólares te pareció caro, cuando empecemos a hablar de los números de este proyecto, porque terminan yendo a los Estados Unidos y a los ingleses y conforman esta alianza, por eso AUKUS, Australia, UK, United States, que es para la provisión de 8 submarinos nucleares. Ok. Entonces ya también estamos agregando otra cosa. Ahora lo que estamos entrando en la conversación, ¿qué significa un submarino nuclear? La mayoría de los submarinos los conocemos como convencionales, tienen un motor diésel y un motor eléctrico. Entonces se pueden sumergir en el agua, estar debajo del agua durante días, a veces semanas, dependiendo del nivel de la tecnología, pero eventualmente tienen que salir de vuelta a la superficie para recargar las baterías y seguir navegando, ¿no? En el caso de los submarinos nucleares, como los que opera Estados Unidos, como la potencia es nuclear, pueden permanecer meses e incluso años técnicamente bajo el agua. En verdad es un tema más de comida que otra cosa, porque el resto lo pueden ir renovando adentro. Entonces, optan por el submarino, la opción de submarino nuclear. Sí. En un paquete medio raro aparte, porque es comprar 3 submarinos nucleares a Estados Unidos, que no suele exportar submarinos nucleares, y desarrollar conjuntamente con el Reino Unido otro submarino. Ahora, cuando empezamos a ver los números, es que llama la atención, porque se estima, porque todavía no está del todo claro, obviamente que puede subir el precio de esto, que el contrato total por estos 8 submarinos en el transcurso de los 30 años desde el inicio hasta el final del proyecto va a ser de aproximadamente 238.000 millones de dólares. Pudiendo pasar los 300.000 millones de dólares, ¿no? Entonces... Chicos, para. La deuda argentina. Quiero decir una cosa. No. Es la mitad del PBI de la Argentina. Exactamente. Es la mitad del PBI de la Argentina. Sigo para los submarinos. Es para 3 8 veces la deuda de la Argentina. Es cierto que es prioridad 1. Digamos, prioridad 1 tipo en agenda geopolítica, eso quiero decir. No, bueno, claro. ¿Y tienen otro PBI? No, y hay también otra cosa que tiene un poco que ver ya más con lo político que con lo netamente económico o lo meramente referente a la estrategia de defensa, que es Australia forma parte del Commonwealth, de la mancomunidad, con lo cual tiene un vínculo existencial con el Reino Unido, digamos. Hay estrategias conjuntas y en bloque en materia de defensa. Completamente, ¿sí? Exactamente. Y por eso también esa priorización de esta opción por una alianza con todo lo que conlleva. A ver, cuando hablamos de estos contratos, de esos números tan grandes, tiene que ver también porque
hay un montón de ventajas para los proveedores. Por ejemplo, hay miles y miles de millones de dólares que Australia está desembolsillando para ampliar la capacidad de producción de submarinos de Estados Unidos y de Inglaterra, ¿no? O sea, a Inglaterra obviamente le interesa no solo poder vender el submarino en sí, sino de que esto le reduce los costos de sus propios procesos de adquisición. Porque Inglaterra, ¿qué hizo? Inglaterra dijo, bueno, nosotros nos sumamos, van a comprarnos 5 submarinos, nosotros vamos a comprar 12 del mismo tipo. De esa manera son 17 en el paquete. Escala. Y reducís tus costos en general, reducís el costo de desarrollo, te ponen parte de la plata para ampliar la capacidad productiva. Parte del problema igual viene es que Australia viene poniendo la plata, este año puso 800 millones de dólares a Estados Unidos para ampliar las capacidades de producción de los Virginia Class. El tema es que viene muy demorado el tema de la producción de los Virginia Class y encima una gestión de Trump que no siempre prioriza las alianzas cuando está tratando de buscar eficiencia. Claro. Entonces, este último mes, el secretario de Defensa norteamericano ha estado revisando un montón de proyectos dentro de la agenda que tiene la Secretaría, viendo si se alinean con los principios de America First. Entonces esto ha generado un pánico, porque en Australia diciendo, pero entonces hay posibilidades de que nos cancelen el proyecto, después de que hemos puesto plata, Y después que de quedamos horrible con los franceses. Claro. y de que ahora no hay nada, o sea, porque cuando vos te comprometes a comprar un submarino, estás pensando de que con suerte el primero te lo entregan en 5 a 8 años. Entonces, si se cancela hoy, Eso es más o menos lo que tarda. en construirse todo un proyecto, hoy todo. con la demanda que hay, aparte, es difícil, a menos de que salgas a comprar segunda mano. El proceso han tenido que modernizar sus viejos submarinos, los clase Collins. Sí. La expectativa es... Te quiero interrumpir Sí. algo clave. No sé si clave. Pero me llama la atención. Por la sí, Lo que yo no entiendo. Por la demanda que hay, ¿por qué? Están todos los países diciendo... Hay muchos países que hoy han salido a comprar submarinos para reemplazar submarinos más de la época de la Guerra Fría, que ya necesitan reemplazo, y son pocos los países que producen submarinos, ¿no? O sea, tenés Alemania y Francia, son los dos que construyen submarinos convencionales. Tenés Rusia y China, que obviamente ahí hay una cuestión de alineamiento geopolítico que te va a marcar, comercio. obviamente no lo vas a ver como una opción si estás dentro del ámbito occidental. Tenés a Corea del Sur, que viene tratando de posicionarse en ese mercado. Japón, que los construye pero no los exporta. Están tratando de ver si los pueden exportar, porque justamente hay un mercado importante ahí que pueden aprovechar. Entonces sí, vos tenés que pensar de que, y esto es un debate incluso en Argentina, que está Que hoy tiene en día que consultando sí. sobre la posibilidad de adquisición de submarinos, ¿no? Ya necesita urgente un Urgente, submarino. porque no hay submarinos Bien. operativos, pero todo compromiso que se haga, con suerte, dentro de 5 años vos ves el primer submarino. Claro. Y cuando hablas de submarinos nucleares es más tiempo aún. Australia espera que el primer submarino nuclear entregado por los Estados Unidos se entregue en 2032. Ahora, el problema es, hoy en día las capacidades de Estados Unidos de producción de submarinos están en aproximadamente 1.1 o 1.2 submarinos por año. O sea, no llegan a completar 2. Para poder llegar a ese requerimiento tendrían que estar produciendo 2,3 submarinos por año. Sí. La industria le debe a la Armada norteamericana 17 submarinos para entregar en los próximos años. Entonces, en Australia tienen razones para decir, che, más allá de que estamos pagando todo, más allá de la revisión, que nos preocupa que nos vayan a cancelar, ¿nos van a entregar los submarinos a tiempo? Porque son esos primeros 3 que entrega Estados Unidos. Después, en los 2040, tienen que venir los que vienen desde Inglaterra. Inglaterra está con un problema similar, porque ellos están construyendo, no solo van a construir estos submarinos, sino también la clase Dreadnought, que son 18.000 toneladas de desplazamiento, son mucho más grandes, y que consumen el doble de recursos para construirse. Entonces, claro, acá hay tensiones por todos lados. Es igual de importante el conflicto bélico por aire, por tierra y por mar, entiendo que no, pero... La ventaja que tiene la guerra submarina en particular es que los submarinos son particularmente difíciles de detectar. Entonces vos podés navegar... Te da un diferencial. Y sí, es muy difícil encontrar un submarino, ¿no? Entonces, y los recursos que vos tenés que dedicar para buscar un submarino son muy grandes. Entonces... Igual acá en Argentina no es para la guerra, es para proteger la milla 201.
O sea, vos necesitas un submarino para proteger ese talud continental inmenso que es el mar argentino. Argentina tiene una situación de mucho mar que tiene que cubrir. El submarino lo que te hace es lo que los chinos llaman negación de mar, ¿no? O sea, bueno, muchas armadas lo utilizan. Ellos tienen toda una estrategia desarrollada en lo que se llama antiacceso de negación de área, que es, yo pongo submarinos y lo que hago es que elevo y otros sistemas de armas, elevo mucho tu costo de querer operar dentro de mi espacio. Claro. Porque tu riesgo de que yo te hunda los buques o algo por el estilo aumenta significativamente sin que yo necesariamente pueda lidiar contra esa amenaza. Ah, claro. Entonces los submarinos en la guerra moderna y para el ámbito naval son claves. Hay un libro muy bueno del que fue el jefe de la Armada Sudafricana y una de las cosas que él dice es, si yo no tuviese submarinos tendría que repensar completamente toda mi estrategia naval. Entonces, la preocupación dentro de Australia no es menor. Dicen, che, igual, capaz claro, nos quedamos sin los submarinos franceses. No sabemos cuándo nos van a entrar los norteamericanos, si es que nos los entregan, porque Estados Unidos no se enoja. Nuestro backup plan también está con demoras, que son los británicos, que aparte se había planificado que si no se dan los británicos se compraban más norteamericanos. Claro. Pero nada de eso. Y a todo esto, lo único que se ve en el horizonte que sí se operacionaliza es que en su preparación para poder operar estos submarinos, que aparte requieren mucho más gente, un submarino convencional Collins requiere de 58 tripulantes, uno nuclear 120, o sea, tenés que tener un montón de gente, es que han habilitado la base naval de Perth para operar submarinos nucleares y reabastecerlos, con la condición de que los submarinos norteamericanos y británicos puedan usar esa base. Entonces los australianos dicen, pará, entonces capaz nos quedamos sin los submarinos y encima haciendo el service a los norteamericanos y a los británicos en la región. Además, siendo geográficamente el país más complicado de todos los que estamos mencionando. Claro, o sea, el país más complicado. Exactamente. Sí, ahora pienso, nosotros acá en la Argentina estamos hablando de pequeñeces, ¿no? Discutiendo... No pequeñeces, son nuestros temas, ¿no? Pero fíjate vos que tiempo atrás hace algunos días atrás hablábamos de incrementos de gasto en defensa del 5% del PBI de los países. O sea, en algunos casos duplicando o triplicando las partidas presupuestarias existentes. Acá estamos hablando de un presupuesto sideral para una hipótesis de conflicto, ni siquiera para un conflicto manifiesto, ¿no? Como es el caso de la guerra en el corazón de Europa, la guerra en Ucrania. No estamos viendo que el mundo es seriamente complicado, ¿no? En términos de conflicto. Me encanta cómo lo pones, porque yo creo que tiene que ser nuestra premisa en buena parte, ¿no? O sea, no nos tenemos que armar para una guerra, tenemos que armarnos para un mundo que no sabemos lo que se viene, ¿no? Disuasión. Exactamente. Necesitamos disuasión. Nosotros no sabemos qué mundo se viene. Pero a mí me cuesta creer de que todo el mundo está diciendo aumentar su presupuesto en defensa y nosotros somos lo único que decimos no hace falta, ¿no? ¿Pero es así o el bot de todas las mañanas? Hoy en día estamos viendo que hay adquisiciones del ámbito militar. Pasa que necesitas aumentar el presupuesto también. O sea, el 90% del presupuesto militar en Argentina hoy en día se gasta en salarios y pensiones. 90. Pero no hay una intención del gobierno de diagramar eso, rediseñarlo. Habría que ver cómo entra eso justamente en el próximo presupuesto, si se aprueba un presupuesto. Recordemos que se sigue operando con el presupuesto de 2023, entonces eso condiciona 22. También las capacidades. 22. Entonces eso sigue condicionando mucho. Entonces, claro, si vos tenés el 10% de tu presupuesto militar dedicado a operaciones, básicamente, es mínimo. Y se vienen adquisiciones. En diciembre que llegan los F-16. El F-16 te va a salir $10.000 la hora de vuelo. Vos tenés que sostener eso. Y aparte, en algún momento tenemos que tener una discusión ya de salarios militares. No puede ser de que vos pones a operar a un piloto un F-16 que cuesta 30, 40 millones de dólares y que el tipo no llegue a un palo y medio, un palo con suerte. Entonces, son esas cosas. Entonces, claro, las dimensiones, obviamente, volviendo a esto, Australia te habla de una inversión de 238 mil millones de dólares, más o menos estimado. Ellos ven el conflicto latente, la posibilidad de que esto ocurra en algún momento, lo hacen en un marco de una alianza. China es una amenaza muy visible para ellos, casi palpable, diríamos. Entonces hay una serie de motivadores
Y nosotros tenemos otra escala, claramente, ¿no? O sea, insisto, proyecto argentino para submarinos, se está hablando de 2 o 3 submarinos por aproximadamente $2.000 millones, si es que se avanza con ese proyecto. Sí, a veces se pierde de vista, es importante que menciones Australia, a veces se pierde de vista la importancia de Australia. A mí me tocó estar allí en el contexto de un desfile que se hace anualmente para honrar a los veteranos. Australia se toma muy en serio a sus veteranos, de hecho hay organizaciones íntegramente dedicadas a apoyar a las familias durante toda la vida, a las familias de caídos en las guerras. La participación que ha tenido Australia en los conflictos que involucraron a Occidente ha sido enorme. Por eso decía, Australia hay que pensarla en bloque con el Reino Unido por su parte muy protagónica dentro de la mancomunidad, ¿no? Sí, el rol que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, el rol que tuvieron, mucha gente se olvida del rol que tuvieron en la Guerra de Vietnam, por ejemplo. Sí. Son unas Fuerzas Armadas que han estado muy activas, muy insertadas en el marco de seguridad británico, pero el norteamericano también. Sí. Por eso también esta cuestión de a veces de Trump puede ser muy disruptiva, ¿no? Porque AUKUS ocurre justamente durante la gestión de Biden con una lógica de, bueno, somos socios estratégicos, esto es una alianza, necesitamos apoyarnos unos a los otros y Trump, viendo todo en óptica eficiencia, puede perjudicar seriamente. Y lo que dicen, es más, esta semana salió un apoyo de la bicameral de defensa del Congreso norteamericano en apoyo al proyecto, porque tanto los demócratas como los republicanos están diciendo, para, más allá del tema eficiencia o si esto afecta o no nuestra capacidad submarina, estamos hablando de una alianza y son vínculos de confianza que se han construido durante 70 años. Bueno, pero fíjate, para mí están correlacionados los temas de los que veníamos hablando con esto. Nosotros recién hablábamos del despido más grande en la historia del Servicio Exterior estadounidense que se llevó adelante ahora, que son 256 diplomáticos. Los tipos que te pueden decir exactamente lo que vos acabas de decir, para asesorarte, están afuera o se están quedando afuera. Y eso sin hablar de muchos que salieron con el cambio de gestión. Sí. Yo me acuerdo ya con la primera gestión de Trump hubo una salida enorme de diplomáticos. Esto es un problema reiterado de la gestión de Trump en términos de el recurso humano dentro de en materia de política exterior, que ha sido muy fuerte. Así que ahora la expectativa es, en estos días se cumple el mes de revisión de los proyectos sobre si AUKUS entra o no dentro de los parámetros de la America First. O naufraga, para utilizar un término naval. Obvio. Así que... No puedo dejar de pensar en Nedar a San Juan, pero esta historia es mucho más sofisticada, pero en nuestra tragedia argentina, ¿no? No puedo dejar de pensar. Una enorme tragedia. Sí. Tuve la oportunidad de conocer al capitán Fernández. Mirá. Y algo que nos ha marcado mucho en términos de dos cosas, ¿no? O sea, por un lado es la pérdida humana, que fue la pérdida del Lara San Juan y su tripulación, y también una demostración de lo que implica también no invertir en el ámbito de la defensa, ¿no? Claro, o sea, vos tenés que dedicar recursos, no solo a la adquisición, no solo a los salarios, tenés que mantener esos sistemas, tenés que invertir a futuro. Claro. Hoy en día, cuando Argentina mira la compra de futuros submarinos, lo hace pensando en que, bueno, lo que hay hoy no está en condiciones de asegurarte las operaciones seguras y el resguardo de tu recurso humano, ¿no? Entonces, y Argentina es un país que no le puede dar la espalda al mar. Por eso también es particularmente importante que se tome la aposta de decir, bueno, cómo se prepara para resguardar nuestros recursos en el mar. La fascinación que ejercían esos submarinos en nosotros cuando éramos niños íbamos a la base naval de Mar del Plata. Era un misterio total porque no entendíamos qué hacían ahí. Algunos a veces tenían la suerte de subir porque había visitas guiadas. Sí. Pero nosotros pasábamos 4 años, 5, 6 años, 7 años y mirábamos desde el alambrado. Ahora es un lugar de recogimiento, de recuerdo de las víctimas de Lara San Juan. Pero los submarinos de Mar del Plata era una cuestión de... Y aparte Argentina fue uno de los pocos países que llegó a construir submarinos. Recordemos de que los TR-1700 fue con ¿Llegamos a construir submarinos? Sí, llegamos a construirlos. Son un contrato que se firma en los 70 hasta los 80. Es más, durante mucho tiempo veíamos los... acá exactamente, abandonados los cascos de los submarinos que no se terminaron. Sí. Pero eso fue un proyecto muy grande con transferencia tecnológica alemana. Sí. Que quedó a medio camino y una inversión muy grande aparte. Claro, ¿no? claro. Y bueno, se perdió con el tiempo y
Y La historia está. Y ahora cambiando de plano, La Casa del Octubre Rojo, gran película de Enorme. Enorme película. Enorme película. Enorme película. Bueno, y que aparte película. es bien el tema de la línea de mando, Total, los submarinos total, un capitán de nucleares, verdad. lo que implica la decisión. Sí, o sea, sí. Acá estamos hablando de los submarinos australianos que no tienen el elemento del lanzamiento del misil balístico nuclear, ¿no? Pero Sí, pensemos que en el caso de una guerra nuclear, Sí. el capitán del submarino Es es el que espectacular. tiene que tomar la decisión de Sí. darle fin al mundo o no. Sí. Es Creo esa que la decisión. La alquilé 4 veces en el videoclub de mi barrio, porque era del principio de los 90 esa película. La Casa del Octubre Rojo con Sean Connery. Apretar el Bueno. botón. Perdón, solo una cosa. Nosotros creíamos que la Melas era triple X porque decía, no estamos cómodos con la inversión de China en Argentina y con... Fíjense esto, y esto es era Biden. Total. O sea, Sí, pero esto es copyright Biden. Por eso quiero decir, y esto es muy claro, ¿no? O sea, Pero, a ver, también tengamos claro de que los instrumentos diplomáticos hacen exactamente eso. O sea, Exactamente. es exactamente lo que hacen. Lo dijo de una forma, quizás un tono que no puede uno no gustar, de una forma muy explícita, pero esto no es lo que hace solo Estados Unidos. Lo hacen. Agarren las redes sociales del embajador chino y vean si no ha recorrido todas las provincias, nos ha juntado con por todos los supuesto. gobernadores. Tienen que tener ese engagement. Es parte. Y nosotros teníamos que tener la expectativa de que nuestros diplomáticos hacen lo mismo en los países donde tienen destino. Claro. ojalá. Andrei, gracias. No, por favor. Y también, si querés, puedes tomarte un submarino en algún barcito para cerrar la columna. La temperatura es alta. Todavía en los bares porteños vos Bien, pedís un Gonzalo. submarino y alguien te trae un submarino. ¿no? Bien, Gonzalo. Lo cual, Lo dijo. Sí, Lo tenía pensado alguien, para que- alguien te trae un submarino. Guarda la batalla Yo a naval. veces